Hola. Hi. Okay. Bienvenidos a lo que lo voy a llamar una nueva temporada de este canal. Vengo con novedades y la primera es que voy a empezar a mostrar mi cara. Creo que me voy a quitar todas las vergüenzas, todas las tonterías que pueda tener encima, y una de ellas era el ser juzgada por mi aspecto. Así que pues con estas pintas me vengo hoy. Y es que acabo de llegar del gimnasio, quería grabar este vídeo y qué mejor manera de hacerlo recién llegadita de hacer ejercicio. Hoy lo que voy a hacer, como siempre estoy haciendo en estos vídeos o como siempre he hecho últimamente en estos vídeos, es un repaso de mis gastos en el mes de agosto y preparar el presupuesto para el mes de septiembre. No sé si podré mantener mi imagen de mi carita durante todo el vídeo mientras voy haciendo todo el presupuesto, ya que por un lado estoy grabando la pantalla y por otro estoy grabando mi jeto. No sé si el ordenador va a soportar los dos vídeos, al menos la introducción la vais a tener con mi precioso rostro. También, ¿qué os quería comentar? Como os dije en la última comunicación que puse, he estado planteándome hacer otro canal, abrirme otro canal y ya lo he abierto. Lo que pasa es que todavía no he publicado nada y en principio lo que iré haciendo es la primera quincena de cada mes publicaré en este canal y la segunda quincena publicaré en el otro canal. Y el otro canal es bastante diferente. Ponerlo por aquí abajo y que vosotros mismos lo averigüéis. Yo creo que no voy a decir nada, simplemente es eso. Publicaré las 2 primeras semanas en este canal y las 2 últimas en el otro canal. Tampoco me voy a hacer yo aquí la competencia. Mi idea es esa y tengo ganas, vengo con ganas, vengo renovada, he descansado, he pasado el luto que tuve que pasar. Todavía duele, pero bueno, eso ya está, es lo que hay, es la ley de vida y no se puede hacer otra cosa. Quien no sepa de qué va el tema, en la última comunicación que hice en la comunidad está publicado. Quien quiera, pues que lo vaya a ver y en todo caso procuraré dejar un link aquí abajo donde podáis verlo. Antes de nada, como siempre, daros las gracias por todo vuestro cariño, por todo vuestro apoyo, por vuestras palabras de ánimos, pues eso, de cariño y de amor que me escribís y que me dais. Y bueno, esto es lo que me anima a mí a seguir haciendo este tipo de vídeos, esta clase de contenido, o incluso pensar en hacer otro tipo de contenido nuevo y algo diferente a lo que estáis acostumbrados a este canal. O sea, el otro canal no tiene nada que ver. Pero nada, pero me apetecía hacerlo. Por lo que ahora sí, voy a ir con los gastos del mes de agosto y a preparar el presupuesto del mes de septiembre. Y ahora os contaré unas cuantas novedades. Bueno, lo primero que veis es la plantilla, es una plantilla de Google Sheets, os la podéis hacer vosotros mismos, simplemente pues está formulada para que me dé ciertos datos. En X apartado pues me dé el dato, el número que yo busco. Por lo que en el mes de agosto, por temas de retenciones y demás, que me han subido la retención un huevazo por regular ellos mismos también el haber retenido tan poco. Esto ya de cara a este año no voy a cometer el mismo error, es lo que hay, primer año de novata, pues es lo que toca. Este mes he acabado cobrando 1.300 euros, vendí una cosita en Vinted, por lo que 1.305. Esto también comentaros que es un redondeo a la baja. A lo mejor eran 1.320, 1.300 y algo. Pero bueno, yo siempre redondeo a la baja. Mejor que sobre que no que falte. Por lo que, bueno, como veis siempre en este apartado lo que tengo es las facturas fijas, unas suscripciones de Amazon que pueden ser pues X producto, una factura de una línea de teléfono, el iCloud, que no sé si de cara a octubre o así lo voy a seguir manteniendo, me estoy planteando quitarlo o no, aunque solo sea 1 euro, pero igual no lo necesito porque me voy a organizar de otra forma, el guardarme los archivos y demás. Otra línea de teléfono, Kindle Unlimited, Apple Music, que estoy empezando a pagarlo. Bueno, llevo ya como 2 meses o 3 pagándolo. El gimnasio y Disney Plus.
Después, aquí lo que tengo es una fórmula que me bebe de este apartado, que es el resumen de los gastos según las categorías en las que yo me divido mis sobres, como aquel que dice, unas categorías diferentes a las que vais a ver luego, pero bueno, es igual. Tengo la categoría de los gastos semanales, que incluyen el transporte, las compras en el supermercado y la diversión, el irme a comer fuera, o lo que sea, tomarme café fuera con algún amigo, lo que sea, pues eso lo incluiría. Los gastos semanales pueden ser bastante variables, semana a semana. Luego tengo un conglomerado de sobres que son para cosas para mí, pues por ejemplo el cuidado facial, cuidado capilar, etc. Después para los demás, que serían los regalos, básicamente serían los regalos de Navidad o regalos para cumpleaños. En este caso, gatos, ahora ya tendré que cambiar el nombre y ponerlo en singular, en gata, a mi gata. El coche, pues ya sea el seguro, los gastos de mecánico, el mantenimiento del coche y demás. Esta nueva categoría es salud. Esta anteriormente yo la llamaba autocuidado, pero voy a englobar en salud porque quiero poner varios sobres. Ahora obviamente de momento está a 0 porque todavía no he puesto dinero físico en ese sobre, es una categoría nueva, por lo cual no tiene todavía dinero. Misceláneos, que es pues, un poco de todo, tecnología, viajes, fines de semana, Prime, que tiene su sobre, Buffer, que es el dinero que puedo dejar en la cuenta bancaria de reserva por si hago un pago de forma imprevista con la tarjeta, pues tener ese dinero ahí, ese dinero no se toca. Y el dentista. Estas serían como un poco el resumen de todos los sobres que yo tengo en los que voy poniendo dinero mes a mes. Por otro lado, pues tengo los ahorros, que sería emergencia, inversión, que no he invertido en nada, no sé qué va a pasar con este sobre, de momento lo he dejado a 0. La mudanza, que, bueno, si alguien no lo sabe, si es nuevo en el canal, pues yo comento que por suerte o por la situación de la vida, directamente tuve que volver a casa de mis padres hace, pues yo creo que un par de años ya con la tontería. La suerte es que pude volver a casa de mis padres y no me hacen pagar nada. Esto me ayuda a poder ahorrar para yo que sé cuándo, realmente cuando me apetezca, buscarme un sitio para vivir yo sola. Esto en principio me lo iba a plantear ahora en septiembre, pero con los tipos de contratos que me están haciendo a mí son una putada, porque son de 3 meses, 2 meses, 4 meses como mucho, creo que alguna vez. Entonces no me da ningún tipo de seguridad, pero sí que es verdad que en algún punto voy a tener que irme y de aquí a que yo tenga una plaza fija como funcionaria pueden pasar varios años. Entonces, pues no sé, es algo que está ahí, que tengo bastante, como veis, tengo bastante dinero ahorrado, o sea, es un dinero que va a estar ahí. En la cuenta de ahorro me va generando unos eurillos mes a mes, por lo que, bueno, pues todo va a ir sumando poco a poco. De momento este fondo lo voy a dejar sin tocar, pero sin tocar en el sentido de no voy a poner más dinero, a no ser que quiera redondear esos sobres por tema de mis propios TOCs, que no lo sé lo que voy a hacer, pero voy a empezar a priorizar en otros sobres. En la vida de camper, pues esto también está paralizado por las emergencias que pude tener estos últimos meses. Y lo que sí que también voy a priorizar el comprarme un MacBook nuevo. Este que tengo, como he dicho, no soporta mucho 2 tipos de imagen a la vez en el momento de editar. Se pone el ventilador que, bueno, parece que vaya a salir volando el ordenador, por lo que ya tiene 12 años, 11 o 12 años, y seguramente que de cara a octubre, noviembre, posiblemente ya más en noviembre, invierta en un nuevo ordenador. Y eso va a querer decir pagarlo a plazos porque a tocateja no creo que lo vaya a pagar. Y son 2.500 euros hoy por hoy el precio del ordenador que yo he visto. De aquí a unos meses no sé cómo estará la cosa, pero bueno, de momento únicamente tengo 200 euros en ese sobre y ese va a ser mi prioridad en los próximos meses. Y nada, es algo que iré compartiendo con vosotros poco a poco. Entonces, a lo que vamos en cuanto a los gastos del mes de agosto.
un resumen, un repaso por todos esos gastos que he podido tener. Lo que sí que me he dado cuenta es que he gastado bastante dinero en suplementos deportivos, pues ya sea magnesio, ya sea creatina, ya sea cosas así, ashwagandha, bueno, diferentes productos que se me han ido acabando justo este mes pasado y que he tenido que gastar dinero. También otra cosa, en el mes de junio, julio y agosto no hice relleno de sobres, no saqué dinero del banco, por lo cual el dinero lo he ido poniendo tanto en emergencia como en los fondos de traslado porque el resto ya lo iré regulando en los diferentes sobres y demás, o a lo mejor pues hago algún relleno extra de lo que me haya podido quedar en el banco, porque obviamente tampoco me lo he gastado todo. Entonces, un día me fui a Starbucks a tomarme mi cafelito con hielo, porque pues de vez en cuando a una le apetece darse esos pequeños caprichos tontos. Hice una compra en Mercadona, esto fue un día que fui al cine, el pago de Disney. En Amazon este día pues seguramente que sea la suscripción, que no sé por qué no lo he puesto, tendría que estar como gasto fijo. Otro día me fui a cenar fuera y tuve que ir a comprar unas cositas para ir a la cena, pero nada, una tontería, realmente nada, una tontería. Me compré 4 chorraditas que ya colgaré por Instagram. Haré varios vídeos, varios reels y demás. Por cierto, quien no me siga por Instagram, pues dejo mi red social por ahí, por si queréis seguirme. Voy a intentar estar más activa, tengo varias ideas de diferentes cosas para colgar, consejos y demás, de tema de ahorro y no de tema de ahorro, cositas de, bueno, no sé, cosas que se me van ocurriendo que me apetece compartir. Entonces, la intención es estar más activa en esa red, por lo cual os la dejo por aquí abajito. La factura del teléfono, otra vez temas de suplemento, la factura del iCloud, puse gasolina, me fui a comer fuera. Otra comprita chorra. Me apunté a una carrera de una 5K para el mes de septiembre. Ya que estoy volviendo otra vez a correr y demás, me estoy animando, pero bueno, carreritas cortitas. Quiero hacer una con mi hermano, una 10K, a ver si llego. A la 5K llego sin problema. Vino hace pues un par de semanas una ola de calor de la hostia que no se podía estar y dije, pues ¿sabes qué? Voy a comprar un ventilador. Y me voy a comprar un ventilador con el dinero de los pequeños electrodomésticos que tengo para la mudanza. O sea, ese ventilador ya me va a servir para cuando me vaya de casa, obviamente. Y bueno, pues nada, yo me compré el ventilador y justo al día siguiente se fue la ola de calor, llovió y todo muy bien. O sea, lo he usado un día. Pero he invertido para el verano que viene o si vuelve otra vez el calorcito que no se pueda ni dormir. Apple Music, Kindle Unlimited, Amazon, aquí me compré, digo, ¿qué es esto? Aquí me compré unos accesorios para la cámara nueva que me he comprado, que es desde donde me estáis viendo, y ahora os explicaré de cara a los gastos del mes que viene lo que influye esta cámara. Entonces me compré una tarjeta SD, por supuesto, y unas baterías extras. Hice una compra chorra en Temu, sí, yo también he caído, lo que pasa que lo mío no es colaboración, yo he pagado ese dinero y a ver cómo llegan las cosas, si están bien o qué. Pero bueno, un Shein que igual el envío es más rápido, ya está. La otra factura del teléfono, otra compra en Temu, en fin, y el pago de fijo del gimnasio. Como veis, el hecho de no haber sacado el dinero me ha hecho comprar muchas chorraditas en Shein. O sea, si sumamos todo esto, son 3, 6, 9, serán 100 y pico euros, más los 60. Pues 200 euros tranquilamente me he dejado en estas tonterías. Y es lo que me pasaba antes de empezar el sistema de sobres. El hecho de tener el dinero ahí en el banco, pues mira, voy mirando, pues me lo compro, pues no sé qué, pues no sé qué. Entonces esos no son pequeños gastos, porque uno de ellos son 60 euros. Pero estos gastos son los que pues no me permite focalizar ese dinero en la categoría que realmente quiero invertir. Simplemente enseñaros que este mes pasado obviamente no hice relleno de sobres. Aquí es lo que quedaba en cada uno de los sobres en sí. Y esto es lo que, bueno, básicamente es lo que hice. O sea, nada, no saqué dinero ni nada. Un segundo, que está pasando el chatarrero.
Se está alejando. Una vez hecho el repaso, bueno, simplemente me gasté 500 euros en, bueno, 200 de ellos en chorradas. El resto, pues, en cosas que sí, por ejemplo, suplementos deportivos y demás, pues es algo que sí que quiero invertir dinero porque, bueno, porque me va bien a nivel físico y demás, pues a mí es algo que me funciona. Ahora paso al mes de septiembre y lo que voy a hacer es preparar el presupuesto para el dinero que tengo que sacar del banco y rellenar cada uno de los sobres. Como veis, aquí he rellenado un apartado nuevo que sería el de deuda. La cámara esta que os he comentado que me he comprado la he pagado en la voy a pagar en 3 plazos, porque eran 700 euros y en mi sobre de tecnología yo no tenía nada. Y obviamente 700 euros en la cuenta tampoco los tenía. Por lo que se me va a cobrar en 3 veces y este mes voy a pagar 233 euros. Lo he añadido aquí porque va a ser un gasto que me tiene que reflejar en las cuentas generales, ¿vale? Y como tengo un apartado de deuda de algo que me compre a plazos, pues lo voy a ir restando de aquí. Actualmente tengo de deuda 700 euros, o sea, son 700 euros y este mes pues los 233 euros, como decía. Cuando acabe de pagar esto, lo que haré será pues comprar el ordenador. Tampoco me voy a endeudar con las dos cosas, porque revisando el hecho de que no te cobren intereses y demás, el ordenador lo tendría que pagar en 4 meses con la financiación de Apple y son unos 400 y pico euros al mes. Entonces, si me cojo los 400 y pico más los 230, pues mis 700 euros me los comería cada mes y tampoco es mi intención hacer eso, quedarme a cero de golpe, ¿no? Entre comillas. Por lo que, bueno, en principio los gastos van a ser básicamente lo mismo. Las suscripciones este mes van a ser 17 euros, 94 euros de facturas de gastos fijos. En cuanto al tema de los ahorros, en principio los voy a dejar así, voy a priorizar alguno de los sobres, pero bueno, básicamente el que voy a priorizar es el sobre del ordenador. El resto de sobres, pues supongo que a lo mejor emergencia igual pongo algo, pero bueno, tengo que hacer varias prioridades este mes y una de ellas es que en octubre me voy de viaje, a un viaje bastante que va a ser caro, a Nueva York, por lo que tengo que meter dinero. Está una parte pagada, falta la otra mitad, por ejemplo, de los Airbnb y demás que me pasan en octubre, pero en realidad también está pagado porque es la otra mitad que me pasó con que me voy, que ya me lo pagó, por lo cual eso está a cero ya. Pero bueno, entonces, como veis, lo primero que hice fue un presupuesto a modo genérico de lo que quería rellenar, de las categorías que quería rellenar y con el importe que quería rellenarlo. Pero ahora, teniendo en cuenta lo que he cobrado y restándome el tema de la deuda, los 233 euros que me van a pasar por el banco y las facturas fijas, se me queda en 1.074 euros que tengo disponibles para sacar del banco. En compras de supermercado y demás me había propuesto 20 euros, pero tengo dinero en ese sobre. Un segundo. Vale. En este sobre me parece que no voy a poner nada. Aquí tengo 50 euros, me serviría para rellenar, para poner gasolina este mes de sobras, pero sí que es verdad que tengo que comprarme un billete de estos de Renfe y esos son 10 euros. Sí que ese dinero se me va a volver a abonar, por lo que ese dinero lo dejo en la tarjeta. Igualmente creo que voy a poner 20 euros, por si acaso tengo que comprarme algún tipo de billete de transporte extra o lo que sea. En diversión no voy a poner nada, ya que bueno, estos últimos meses, pues por la situación que tenía, no he salido a ninguna parte y tengo dinero acumulado. No necesito poner dinero en ese sobre. Entonces, comida de los gatos es una prioridad. Comida de mi gata
tengo que cambiar esto. La comida de mi gata es una prioridad y creo que voy a poner esos 50 euros, aunque también debería comprarle en algún punto arena. Voy a mirar, voy a poner 100 euros este mes. En cositas para ella no necesita nada. En cuidado tengo un dinero todavía que no me acabé de gastar, pero quiero contratar una póliza de seguro, que a lo mejor pues haciendo cálculos son 200 euros al año y con visitas al veterinario y demás, bueno, te cubre hasta 3.000 euros y bueno, dada la experiencia que he tenido, sinceramente pues ahora sí que me sale a cuenta pagar una mutua, un seguro para la gata y son unos 20 euros al mes y si lo pagas a un plazo pues 200 y algo, no me acuerdo, 220 puede ser por 12 o 240. Entonces para una cuota anual ya lo tengo y si no pues para los 20 euros al mes también lo tendría. De momento lo voy a dejar vacío también porque es eso, quiero priorizar otros gastos y voy a ver lo que voy a rellenar en el resto y después acabaré con estas categorías. En suplementos quiero poner 60 euros porque, bueno, haciendo una media, un cálculo de lo que me he ido gastando estos últimos meses, 60 euros al mes no me los quita nadie, así que me voy a poner 60 euros en esta nueva categoría. Como veis es eso, he hecho unas modificaciones de las categorías. Después me he hecho una carpetita nueva que es Treat Myself, que sería pues eso, pues mis propios cariñitos, o sea, hacia mí, las cosas que me voy a gastar de mí. Entonces aquí incluyo espiritual, cuidado capilar, bueno, cuidado facial, cuidado capilar, la ropa, los Sims 4, caprichitos y la papelería. Entonces, estos serían los fondos a corto plazo, Treat Myself, y luego paso a los de fondos a medio plazo, que son los que voy a priorizar ahora mismo. En viajar voy a poner 400 euros este mes y a ver lo que queda. Tengo todavía, ¿ves? Es que se me va enseguida porque son los 233 euros que se me quita de lo de la cámara, pero bueno, es lo que hay. 494 euros. Serían unos 440 euros para el resto de categorías. En Prime hace poco se me cobró la cuota, creo que este mes no voy a poner el dinero. Otra categoría que sí que tengo que priorizar es la de el ordenador, 200 euros, me quedan 240 euros. Entonces, creo que en el dentista también sería interesante, pero a lo mejor no voy hasta noviembre, porque ahora mismo si me voy a ir de viaje y demás no voy a ponerme con el tema de los aparatos, o sea, no me voy a poner. Entonces, vamos a ver qué hacemos o qué hago básicamente. En regalos me parece que voy a poner 40 euros, vale, 400 euros aún. Otra vez, oye, qué chatarrero, qué pesado es, por favor. Navidad. En Navidad sería interesante mirar, voy a poner 50 euros, voy a poner los 20 euros para cuidado de los gatos o igual, no, voy a poner 50 euros también, vamos a priorizar un poquito. Tengo 100 euros aún, vale. Venga. Cuidado facial, mira, voy a poner 50 euros porque, bueno, a ver, los productitos que me compro últimamente pues están subiendo un poquito esto porque no se pone el euro, amiga. Vale. En papelería voy a poner 10 euros porque sí, porque es la vuelta al cole y me voy a gastar dinero, ya me lo sé. Y me quedan 40 euros todavía. Pues mira, voy a poner 20 euros aquí, por si me da el capricho y me compro un pack nuevo de los Sims. Y otros 20 euros aquí, por lo que pueda ser, yo qué sé, para lo que sea. 54 euros. Yo el sistema que utilizo también es, en el banco me dejo 54 euros de base. También igualmente el dinero de viajar lo que voy a hacer es pasarlo a una cuenta que me permita pagar en Dolores y que no me cobren comisión y demás, con lo cual ese dinero tampoco lo voy a... No lo voy a sacar físicamente, lo voy a trasladar a otra cuenta. Por lo que ahora voy a hacer el cálculo del dinero que tengo que sacar físicamente del banco, según las categorías y según lo que voy a hacer. Entonces, ¿y esto por qué está así? Esto no me gusta. Vamos a ver un segundo.
y lo cambio. Vale. Y a esto le falta. Voy a pasar esto rápido y ahora vemos cuánto tengo que sacar del banco. Vale, haciendo el cálculo y demás, tengo que sacar 2 billetes de 10, 5 billetes de 20 y 10 billetes de 50 euros. En total, 620 euros será lo que saque del banco. Como digo, el tema del viaje voy a cambiarlo de cuenta y el resto de dinero pues es lo que voy a sacar. Sí que es verdad que ¿por qué sacas este dinero para el ordenador si luego lo vas a tener que financiar y demás? Pues en el momento en que empiece esa financiación yo voy a meter cada mes ese dinero en el banco y me lo voy a ir regulando, ¿vale? Prefiero guardarlo ahora un poquito, ir ahorrándolo, que no sacármelo de golpe ese mes. Y si en noviembre, por ejemplo, me compro ese ordenador y tengo ahorrado, pues yo que sé, la mitad del pago, pues quieras que no, puedo ir abonando partes de ese ordenador con dinero que ya tengo. Este mes no he metido nada en emergencia, sí que es verdad. ¿No es un sobre prioritario? Sí, sí que lo es, pero puedo jugar si realmente tengo algún tipo de emergencia, puedo jugar con lo que tengo hoy en día. No voy mal en cuanto a ahorros en esa categoría, en emergencia y en la de trasladarme de casa. Si no me puedo trasladar, pero tengo una emergencia que tengo que cubrir ese importe tan elevado, pues tengo ese dinero guardado, ya está, o sea, no pasa nada. Yo hago mis planes y, como siempre digo, pues la vida sucede, ya está, es lo que hay. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, consulta o lo que sea, pues dejadme en comentarios. Si me he equivocado, pues ya lo veré cuando lo vaya a editar. Y pues nada, bienvenidos de nuevo, muchas gracias por estar por aquí, os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida. Nos vemos en la próxima. Adiós.